Hola, buenos días, soy Martina, belga. Vivo 8 años aquí en Tenerife y con los vinos es mi pueblo y se les voy a enseñar. Yo soy experta anticuaria en platería antigua. He trabajado mucho, a veces quizá demasiado, y a un momento de mi vida, en el año 2001, tomé la decisión de cambiar de vida. Es que cuando yo llegué al puerto de la Cruz, mirando a los acantilados, he tenido una impresión de haber vivido ya aquí. Y como me decía mi hija en este momento, bueno, es una isla volcánica como tú, mamá. Porque yo era muy volcánica en este momento, ¿no? Con muchos enfados, muchas artesas que yo no escuchaba. Y bueno, tomé la decisión, puse todo en marcha para venir a instalarme aquí, a vivir aquí en Tenerife. Estamos en la plaza con su bar principal, donde la gente de ICOT se reúnen por los fines de semana y las actuaciones importantes siempre se dan aquí en ICOT de los Vinos, en la plaza cerquita de la iglesia San Marco. Que vengo aquí muchas veces a tomar un cafecito. Buenos días, ¿cómo Buenos estás? días. ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? ¿De paseo? Sí, de paseo. 5 caballos hoy. 100 caballos hoy. Sí. Es una clienta habitual. Además hemos hecho cosas de radio también aquí. Además a lo que se dedica es una cosa que es interesante. El drago, bueno, que ya tiene sus años y que utiliza este árbol como la representación de ICOT de los Vinos. Estamos aquí en la iglesia de San Marcos. Tenemos aquí un patrimonio cultural y a nivel de la platería realmente excepcional y muy interesante en todas las iglesias de Tenerife. Estamos aquí frente a la cruz de plata, la más alta del mundo. Hay que tener una técnica muy especial para no fundir toda la platería cuando uno está realizando este objeto. Esta obra del arte barroco, que es un arte muy vivo, con relieve, en el centro, la representación de San Marcos con la pluma. Tenemos aquí en la cruz, encima, una escultura del Cristo, está en vida y que está mirando el cielo. El sacristano me ha explicado las cosas, que realmente es la inspiración antes de morirse. Las calles de ICOT de los Vinos, que ahora son peatonales y que permiten a las personas de pasear por las calles y de comprar. Porque a mí me gusta, por ejemplo, comprar en las tiendas del casco, porque tengo realmente la certeza que los productos vienen de aquí. Y que a mí lo que me encanta en la isla, estoy esperando el invierno para comer castañas. Lo que me falta es el chocolate belga. Bueno, sí, es típico canario, ¿no? 3,90. Gracias. ¿Vamos a mi casa ahora? Vamos. Está lloviendo. Fíjate que al principio me molestaba, pero ahora estoy disfrutando de la lluvia. Bueno, ahora llegamos a mi casa, a la finca, donde estoy desarrollando las actividades de las dos asociaciones. A mí me costó adaptarme por muchas cosas a principios, ¿no? Después aprendí también que yo tenía que aceptar la diferencia. Tengo 2 hijas, ellas tienen parejas, tengo 2 nietos. El nieto Hugo, que ha cumplido 11 años, y aquí la pequeña que tiene 4 años. Hola, Martín. Hola, Francine. Aquí tenemos a mi amiga Francine, que está belga también. Estaba dando cursos de español en este momento y yo, bueno, me apunté a su curso y desde luego hemos desarrollado realmente una amistad porque tenemos muchos puntos comunes y muchas visiones. Y enseguida sentí que esta era lo mío. Yo quería vivir en un sitio en plena naturaleza y enseguida sentí que esta era lo mío. Aquí me siento en casa. Entonces hacemos exposiciones y luego
sobre todo porque de momento se trata de pintores, sobre todo de escultores, de joyeros, ¿no? Artesanos también. Porque ya hay mucha música en estas tierras, ¿verdad? Pues ahí todavía no hemos hecho nada, pero también tenemos proyectos de música. Y ahora te enseño, bueno, mi nueva forma de trabajar con los caballos. Aquí estamos en la cuadra, donde los caballos están en una manada. Ahora vamos a buscar el caballo con el cual vamos a trabajar hoy. Y aquí tenemos a Miguel Gómez, el dueño del centro de la Zamora. Está tocando temas muy de actualidad, muy interesantes, como pueden ser la no violencia, el buen trato de los animales, y conecta con mucha gente, y debiera conectar con mucha más gente porque tiene ideas muy interesantes. Bueno, aquí tenemos a Gatón. Tiene mucha personalidad. Bueno, mi forma de trabajar con los caballos es algo que yo he creado por mí misma, ¿no? Porque el caballo está reaccionando no a nuestro tono de voz, pero a nuestra actitud física. Si tenemos miedo, él va a poder percibir que tenemos miedo de él. Y si no nos afirmamos con él, él va a aprovecharse de la situación. El alumno puede realmente darse cuenta de su actitud y aprender a cambiarla. Mujeres que tienen miedo de los caballos o que han vivido, por ejemplo, asuntos de violencia de género, trabajar con un caballo en terapia es una cosa muy interesante porque ayuda a estas mujeres a desarrollar su autoestima, a ponerse de pie con el caballo, a tomar su distancia, a hacer que el caballo la respeta. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Hola Martín, ¿qué tal? Mejor antes de empezar que después, ¿no? ¿Te parece? Que es como yo, ¿eh? Antes que voy a empezar algo, me voy al baño yo. Algo que era como un poquito más suave, ¿no? Mi miedo hacia volver a iniciar monte en un caballo porque uno me tiró, lo he perdido, o sea, en cualquier momento ya puedo volver a subir un caballo. Para mí es una pasión, ¿no? El mundo animal para mí es un mundo muy interesante, un bienestar, felicidad y libertad. Ser libre como los caballos. If you can.